El siguiente programa puede ser visto por toda la teleaudiencia. No contiene escenas de sexo o violencia. A los menores de edad se les recomienda la compañía de adultos responsables para una mejor comprensión. Canal Universitario presenta. Hola, esto es Tiempo de Letras. Hoy nos acompaña el profesor Ricardo Hincapié Aristizábal, uno de los autores del libro Santiago de Cali y el Palacio Nacional de Justicia. Profesor, ¿qué buscaban con esta investigación? Esta investigación fue hecha con ocasión de la restauración de este edificio y nosotros continuamos este trabajo después. La investigación inicial fue en el año 96 y nosotros terminamos la investigación en el año 2004. Tuvimos la oportunidad de escribir este maravilloso libro donde, además de la historia del edificio y su predio, está la historia de la Plaza de Caicedo, la historia del centro de la ciudad, por tanto. Fue un trabajo muy interesante. También tuvo una parte importantísima de esta investigación, que fue el estudio mismo del edificio, con un levantamiento arquitectónico muy exigente. En el libro se publican los planos de levantamiento, que son planos que yo creo, modestia aparte, no los tiene ningún edificio en Colombia. Esta exactitud, esta fidelidad al pormenor, a los repertorios decorativos del edificio, que nosotros hicimos muchos énfasis en ello, porque es un edificio que tiene una excepcional ornamentación. Este edificio fue construido en un periodo en Colombia que fueron los primeros años del siglo XX, exactamente entre 1926 y 1933, donde la moda, sobre todo para los edificios gubernamentales, era este lenguaje que se denomina comúnmente republicano, que nosotros llamamos historicista. Historicista porque hace referencia a los estilos de la historia. Un lenguaje que era el corriente en la Europa del siglo XIX, que es llamado el eclecticismo de los estilos históricos, que aquí nos llega como cierto retraso, como todo, y que fue adoptado como revestimiento ornamental y formal del edificio. Entonces el edificio es bellísimo en ese sentido, tiene el mejor ejemplo de ornamentación clásica, de repertorios estilísticos, históricos que tenga cualquier edificio de la ciudad. Uno entra a ese edificio y los órdenes arquitectónicos, los detalles decorativos son extraordinarios, y justamente a estos repertorios nosotros quisimos dibujarlos para entregarle a la ciudadanía y entregarle pues al público general, universitario, culto, unas imágenes que les permitan conocer qué es este edificio. Es un edificio extraordinario, importantísimo en la ciudad. Yo lo considero que es el edificio de mayor valor patrimonial con que contamos. ¿Qué usos ha tenido a lo largo de su historia el palacio? Bueno, el palacio fue construido como un edificio de la nación para usos de la nación. Los usos de justicia fueron los usos más importantes en el edificio, por eso se llama Palacio Nacional de Justicia. Ahí estaban los tribunales, el contencioso administrativo, pero también además había otros usos. Por ejemplo, y esto todos los viejos caleños seguramente lo recuerdan, ahí existió la oficina de los telégrafos en el cuarto piso. Nosotros todavía encontramos los viejos telegramas cuando estábamos haciendo el levantamiento del edificio, tirados en algunas de sus cúpulas, en algunos rincones, telegramas, eran viejísimos. Funcionaban también allí los correos, funcionaban en el primero y en el subsuelo. Posteriormente ahí funcionó la administración de Hacienda, la actual DIAN. Yo recuerdo pequeñito haber ido con mi padre en los años finales de los 60, muy pequeñito, allá a hacer vueltas y de pago de impuestos, etcétera. Tenía una importancia muy grande el edificio para los caleños.
una importancia como equipamiento comunitario que ya no tiene hoy en día. Ese edificio quizá fue uno de los edificios en su tiempo que más visitaban los caleños, y era un equipamiento comunitario importantísimo. Desafortunadamente esa importancia decayó. En 1981, preparándose para el evento de los 450 años, una ley de la República le regaló prácticamente ese edificio a la ciudad. Es destinado a Biblioteca del Centenario y para un museo de la historia de la ciudad. Le hicieron ese regalo a la ciudad por una ley de la República, pero la ciudad no hizo nada por el edificio. Posteriormente ocurrió un hecho que fue el siguiente: la liquidación del Fondo de Inmuebles Nacionales. La ley del año 92 y la liquidación en diciembre del año 93. ¿Qué quería decir esto? Que esos inmuebles debían pasar a manos de sus usuarios, ¿no?, o de las entidades que lo hubieran ocupado en el momento de su fundación, que todavía permanecieran allí. Como la ciudad no hizo nada por ese edificio, antes de la liquidación del fondo, pues se hizo un convenio donde le dieron el edificio, claro, desde luego a la entidad que tenía mayor índice de ocupación, que era el Consejo Nacional de la Judicatura. En ese convenio se pactó que debía de todas maneras respetarse ciertos usos que allí había. En el primer piso y en el sótano, un museo de historia de la ciudad y la biblioteca famosa del Centenario. Se hizo el convenio y el Consejo Nacional de la Judicatura empezó a restaurar el edificio. Desde luego no podía restaurar ni el primero ni el subsuelo, porque pues no iban a administrar ellos esos pisos, ni iban a hacer presencia en estos pisos y no podían invertir dinero allí, iban a quedar sin restaurar. Cuando estaba el proceso de restauración hubo una gran polémica en la ciudad, porque se reivindicó unos sectores de la ciudad, sobre todo sectores de la cultura, que ese edificio era de la ciudad por la ley que lo había asignado, la ley del 81, que se lo había asignado a Cali. Eso se formó un lío jurídico y el Consejo Nacional de la Judicatura decidió parar la obra de restauración, y eso se demoró 10 años. Ese edificio paralizado se deterioró muchísimo y finalmente en el 2002 aparece otra ley de la República, del Congreso, donde deroga esa ley del 81 y se lo da todo completo al Consejo Nacional de la Judicatura. Y de ahí se deriva que ese edificio, que tenía unos usos tan múltiples, tan importantes para la ciudad, solamente hoy tenga un uso. El edificio ahora es solo del Consejo Nacional de la Judicatura. Entrar es difícil, allí entran sobre todo presos que van a ser juzgados, ¿no? Es un edificio donde van magistrados y todo el tema pues de la justicia ahí opera, pero no tiene la importancia como edificio público que tenía antes. Y opera en algunos pisos como operó siempre. Ahora, por ejemplo, las salas de audiencia pública que están en el segundo piso, que son hermosas, que ahí juzgan a los criminales. Los juzgaban antes y los juzgan ahora. Pero lo interesante de antes es que había otros usos que eran de ciudad y era un equipamiento comunitario, ya no lo es, desafortunadamente.